Que Dios les bendiga a todos. Es una bendición poder estar otra vez juntos en este tiempo de estudiar la palabra de Dios. Estamos analizando la doctrina relacionada con la teología pastoral y hemos avanzado de alguna forma importante en nuestro estudio. El día de hoy nos encontramos en la sección llamada la preparación del ministro y vamos a considerar lo relacionado con el fundamento de su preparación. La preparación del ministro, el fundamento de su preparación. En nuestra clase anterior hablamos de la necesidad de su preparación, pero hoy consideraremos el fundamento de su preparación, es decir, aquello sobre lo cual la preparación de un ministro del Evangelio está fundamentado o está levantado. Así que quiero que me acompañen en esta clase considerando esta verdad tan importante. Al hablar del fundamento me refiero a aquello sobre lo cual se levanta la preparación de un hombre para el ministerio. Aunque es evidente que este fundamento es la palabra de Dios, debido a la creciente tendencia por secularizar el ministerio, se convierte en una necesidad el tener que expresarlo y sostenerlo como un principio inquebrantable. La palabra de Dios es el único fundamento. Cada día es mayor la tendencia de involucrar otras disciplinas como fundamento para la vida y obra de un ministro del Evangelio. Aunque no debemos negar la importancia que tienen algunas herramientas por su capacidad para contribuir a la labor de un pastor, es de vital importancia expresar abierta y claramente cuál es el lugar de cada una de ellas en el ministerio pastoral. Por eso, como parte de la introducción a este tema, tratemos brevemente la relación entre la Escritura y las otras disciplinas en la preparación y el ministerio de un ministro. Así que este asunto es bien importante y tiene que llevarnos a considerar el hecho de plantear el que un pastor o un hombre que está de candidato a ser pastor debe fundamentar su preparación en la palabra de Dios. Ahora bien, pero también podemos decir, hay otras herramientas que son útiles, que son importantes en la vida de un pastor y no podemos negar esa verdad. Sin embargo, vamos a defender en esta clase el hecho de que la palabra de Dios es el único fundamento. Quiero invitarles a que podamos considerar en primer lugar en nuestra clase la relación entre la Escritura y las otras disciplinas en la preparación de un ministro. La relación entre las Escrituras y las otras disciplinas en la preparación de un ministro. Siempre que hay una controversia o dificultad sobre un tema, hay dos extremos que salen a la luz. Normalmente, ninguno de ellos proporciona una respuesta adecuada a la controversia. En el caso tocante a la relación entre las Escrituras y las otras disciplinas en la preparación de un ministro, sucede exactamente lo mismo. Por un lado, tenemos el extremo de aquellos que toman y niegan toda importancia o utilidad que tienen las otras disciplinas en la vida y la preparación de un pastor. En su afán por defender la Escritura, levantan hostilidad ante cualquier vestigio de filosofía o reflexión humana y simplemente cierran la puerta. Como resultado, los estudiantes carecen de cualquier entendimiento de la reflexión que el hombre ha hecho y de los métodos empleados. Usualmente, todos estos hombres son preparados para el ministerio en una visión sesgada de la fe, aun cuando solo estudian la Biblia. Por otro lado, está el extremo de aquellos que abrazan profundamente las otras disciplinas y las ven como fundamentales en la comprensión de las Escrituras. Normalmente, los estudiantes son formados en el pensamiento de los filósofos y en los métodos de las antiguas escuelas. Es muy común encontrar estudiantes interpretando la vida e incluso a Dios desde una perspectiva filosófica guiada por pensadores ateos. La línea de división entre la utilidad de los métodos del razonamiento y las conclusiones a las que los hombres sin Dios han llegado erróneamente a través de ellos se borra en sus mentes. Desde este punto de vista, el ministerio pastoral no es más
que otra rama de la ciencia de humanidades, que tiene la responsabilidad de convivir y autoalimentarse de otras disciplinas. ¿Cuál de los dos extremos tiene la razón? Ninguno. Es necesario tener que clarificar esta relación para establecer apropiadamente el fundamento de la preparación de un ministro del Evangelio. Mis hermanos, permítanme referir con mis propias palabras lo que estoy tratando de decir en esto que escribí. Cuando nosotros tratamos el fundamento de la preparación pastoral, muchas personas consideran que el fundamento es solo la Escritura y por lo tanto golpean cualquier tipo de conexión con cualquier otra rama, sea filosofía, sea cualquier tipo de cosa que los hombres tienen, simplemente se lo rechaza diciendo que cualquier uso de cualquiera de estas herramientas es golpear el fundamento. Y entonces todos los estudiantes de la Biblia desde esta perspectiva lo único que tienen es una visión sesgada, no amplia, no general de lo que el hombre es o el hombre piensa, y simplemente está limitada a un entendimiento de la Biblia muy pequeño por causa de cerrarse ante cualquier otra idea. Pero está el otro extremo. ¿Y qué es lo que cree el otro extremo? El otro extremo dice, no, la Biblia es parte de la ciencia de las humanidades, por lo tanto, nosotros necesitamos tener contacto con todas las otras ciencias. El pastor tiene que saber psicología, el pastor tiene que saber filosofía, y entonces en todos esos análisis, ellos llegan a poner la interpretación de la Biblia al mismo nivel de todas las otras herramientas. En otras palabras, es muy común escuchar hombres diciéndole a sus ovejas que tienen el anhelo pastoral, oh, tú quieres el ministerio, entonces deberías estudiar psicología. Oh, tú quieres el ministerio, entonces vete a estudiar filosofía y letras. Ahora, es muy importante aprender a entender, mis hermanos, que ninguno de estos dos extremos es el extremo correcto. El uno se cierra a una realidad relacionada con una metodología que el hombre ha desarrollado a través del tiempo. El otro toma todo lo que los hombres han hecho y simplemente lo basan como que fuera una parte igual de importante que el estudio de la Biblia. Para poder entender esto apropiadamente necesitamos hacer una distinción o necesitamos trabajar apropiadamente en diferenciar cosas fundamentales para poder saber cuál es la posición correcta con respecto a esto. En otras palabras, les pregunto a ustedes, al decir que la Biblia es nuestro fundamento, ¿debemos olvidarnos de todas las demás disciplinas? ¿O la Biblia es nuestro fundamento, pero de la misma manera lo es la filosofía? Esas dos cosas, esos dos extremos, tienen que ser resueltos ante un balance bíblico correcto. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es mirar algunas de estas maneras de resolver este conflicto. Lo primero que necesitamos plantear es la diferencia entre fundamento y utilidad. Fundamento y utilidad. El fundamento es la base misma desde donde todo se levanta, mientras que utilidad es una cualidad que se le da a algo que puede contribuir a la construcción, pero no es la base sobre la que se levanta esa construcción, ni tampoco es parte de la base. El problema con los dos extremos que hemos visto es que los dos fracasan en hacer la diferencia entre utilidad y fundamento. Los que defienden la exclusividad de la Biblia en la preparación ministerial están en lo correcto al defender con toda firmeza el hecho de que la Escritura debe ser el único fundamento, pero abandonan completamente la realidad de que hay utilidad en las otras disciplinas para la construcción y los detalles del edificio. Con defender el hecho de que la Biblia es el único fundamento, entonces pierden de vista cualquier utilidad que pudiera tener las otras disciplinas. Por el otro lado, los que están en el segundo extremo han pervertido la preparación ministerial al colocar más fundamento al que ya está establecido. Para este extremo, las otras disciplinas no son útiles, sino que deben ser vistas como vitales y necesarias para el entendimiento de la Escritura y la aplicación pastoral. Su deseo de defender la utilidad de estas disciplinas
los lleva a darles un lugar incorrecto en la formación del candidato al ministerio. Entonces, la solución no está en escoger lo uno o lo otro, sino, escuchen esto con atención, en darle el lugar correcto a las cosas. Darle el lugar correcto a las cosas. La Escritura, y solamente ella, es el fundamento único y suficiente en la formación de un hombre para el ministerio. Las otras disciplinas tienen una utilidad en la preparación del hombre de Dios, pero estas siempre deben ser interpretadas y valoradas a la luz de lo que la Escritura enseña, y no deben ser vistas jamás como lo que y nunca deben ser vistas como lo que son, útiles, no necesarias ni fundamentales. Si hacemos esto, entonces tendremos un balance apropiado. Cuando nosotros aprendemos a darle el verdadero valor a las cosas en la preparación de un ministro, es cuando nosotros, mis queridos hermanos, podemos aprender el correcto balance. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede simplemente olvidar la distinción que hay. Si yo preguntara a alguno de ustedes el día de hoy, ¿cuál es el fundamento de la preparación? La respuesta clara tiene que ser, pastor, solo la Escritura. Y es algo que vamos a repetir todo el tiempo hasta el final. Es solo la Escritura y siempre será solo la Escritura. Estamos hablando del fundamento, aquello central sobre lo que se levanta toda la preparación, aquello central que es lo que nos permite saber cómo entender el mundo y lo que está a su alrededor. Pero cuando nosotros hablamos de utilidad, no estamos hablando del fundamento, sino que estamos hablando de algo que puede ser útil cuando tú ya has levantado el edificio y le vas dando forma. El fundamento es único, pero la utilidad o las herramientas que se pueden utilizar después pueden ser usadas cuando éstas son evaluadas por la palabra de Dios y son halladas apropiadas o correctas en ese balance. Eso nos lleva a tener que mirar una segunda cosa importante. Denme un minuto, por favor. Lo segundo es que cuando hablamos de las otras disciplinas, se debe hacer una diferencia entre metodología y conclusiones. Fíjense entonces, no solamente es una distinción entre lo que tiene que ver con fundamento y utilidad, sino que también hay una diferencia importante entre lo que tiene que ver con metodología y conclusiones. Escuchen con atención. Después de haber planteado que las otras disciplinas tienen una utilidad en la preparación del ministro, necesitamos clarificar y especificar lo que eso significa. Y la forma de hacerlo es entendiendo bien la diferencia entre metodología y conclusiones. Cuando hablamos de metodología, nos referimos a las cosas que el hombre ha desarrollado por causa de la imagen de Dios en él al contemplar la luz de la revelación natural. Por causa de la revelación general, el hombre es responsable ante Dios de tener que utilizar las facultades que él recibió para entender el mensaje que la revelación general da. Al momento de hablar de revelación general, la palabra de Dios nos dice que el mensaje que la creación transmite es tanto específico como eficaz. Específico significa que tiene un mensaje concreto. Y eficaz significa que ese mensaje cumple la misión que recibió o es un mensaje que se da a conocer sin falta. El conocido Salmo 19.1 dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos, lo cual significa que el mensaje majestuoso que los cielos cuentan día y noche es la gloria de Dios o el hecho de que la creación tiene un creador glorioso. En Romanos 1.20 se nos dice que desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Eso nos muestra que el mensaje escrito en la revelación general
no solo encierra que hay un solo Dios glorioso, sino también que ese Dios glorioso es eterno y poderoso y que tiene atributos que solo le pueden ser atribuidos a Dios, como por ejemplo su sabiduría y su perfección. Este mensaje concreto llega de manera clara, distinguible y específica al hombre. El apóstol Pablo nos dice que el hombre ha entendido las cosas claramente y por eso no tiene excusa. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La forma en la que Dios se ha revelado al hombre a través de la creación requiere del análisis y reflexión del hombre. Cuando el hombre reflexiona y piensa en aquellas cosas que no puede ver o que son una realidad detrás de las cosas que ve, no está haciendo otra cosa que reflejando la imagen de Dios en él. La capacidad de usar la lógica y establecer estructuras mentales sobre las que puedan desarrollar sus ideas no es otra cosa que hacer uso de aquello que Dios le dio. A este uso nosotros debemos llamarle metodología. La luz de la naturaleza ha llevado a los hombres, incluso aquellos que no conocen a Dios de manera salvífica, a desarrollar formas en que las ideas funcionan. Hay mucho valor en analizar estas formas al momento de establecer argumentos y presentarlos. Al Dios revelarse a través de la creación, demanda del hombre el uso de esta reflexión. Cuando los creyentes utilizamos estas formas y profundizamos en ellas, no estamos haciendo otra cosa que honrar al Creador al utilizar las facultades que nos dio y las cuales Él demanda que utilicemos frente a su revelación. Ahora, esto es lo que tiene que ver con metodología y anhelo que pueda estar claro en nuestra mente al ser considerado. Cuando hablamos de metodología, hablamos de la capacidad de reflexionar, la forma en la que las ideas se conectan, la forma de presentar un argumento. Hace unas semanas atrás, hablando con mi hija, le decía que me gusta la forma en que está desarrollando su capacidad de argumentar. Por supuesto, a veces argumenta justificando su pecado, pero es parte de su naturaleza caída. El punto es, está usando lo que Dios le dio como imagen de Él al ella reflexionar y presentar argumentos o defender su causa a través de presentar ciertas cosas sobre la mesa. Esa es la metodología. Cuando hablamos de que se puede utilizar otras disciplinas, me estoy refiriendo al uso de la metodología en el proceso de reflexión, análisis, la forma de estructurar ideas, de presentar argumentos que los hombres han desarrollado, porque es parte de la imagen de Dios en los hombres y por lo tanto todo ese estudio del desarrollo del pensamiento no es algo que puede ser considerado como algo malo, mundano, sino como una forma en la cual los hombres han desarrollado la imagen de Dios o han aprendido a usar esa parte de la imagen de Dios a través de reflexionar y pensar en las cosas abstractas. A eso nos referimos con metodología. Pero ahora necesitamos establecer qué es lo que queremos decir con conclusiones, porque mi punto es, podemos utilizar otras disciplinas en la formación de un pastor, no como el fundamento es solo la escritura, pero sí como algo que tiene utilidad para construir y darle forma al edificio. Ahora, pero al decir eso, tenemos que diferenciar entre metodología y conclusión. Ya hablamos de la metodología, pero ahora hablemos de las conclusiones. Las conclusiones son las razones finales o el resultado al que el hombre llega a través de sus razonamientos. Las palabras del apóstol Pablo nos da luz sobre la relación entre la metodología y las conclusiones que el hombre caído tiene. Y esto es lo que dice Romanos 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia retienen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se han visto con tanta claridad, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay dos cosas que quedan bien claras en esta descripción que está haciendo el apóstol Pablo. La primera tiene que ver con el hecho de que el hombre tiene la capacidad de entender lo que Dios está diciendo. El hombre tiene la capacidad de entender, y esto es lo que llamamos metodología. El hombre fue dotado con la capacidad de razonar, conectar ideas. Y por eso Pablo dice, es claramente entendido. Pero es importante saber esto. Dios no lo envía a través de una voz audible, sino a través de una voz silenciosa que el hombre es capaz de percibir a través de su reflexión al observar las cosas hechas. Pero si hay una conclusión segunda es esta. No solamente que el hombre puede entender, lo cual hemos llamado metodología, sino también cuáles son las conclusiones a las que el hombre caído llega. El hombre detiene la verdad con injusticia, dice el texto. Pues a pesar de conocer a Dios a través de la creación, no le honra como a Dios ni le da gracias. Y finalmente, esa gloria que le pertenece solo a Él, se la otorga deliberadamente a seres creados. Porque Él sabe que no la merecen. El hombre es un idólatra. El hombre sabe, el hombre puede saber quién es Dios, porque tiene la capacidad de hacerlo en su razonamiento natural. Pero en sus conclusiones de quién es Dios, el hombre entonces encuentra un problema. ¿Y cuál es ese problema? ¿Por qué el hombre, si tiene la facultad de reflexionar, no llega a la conclusión adecuada? La respuesta a estas dos preguntas es la misma. Es por causa del pecado. El pecado hace que los hombres sin Dios no puedan ni quieran llegar a la conclusión correcta. Si entendemos apropiadamente esta relación, podemos entender el verdadero valor de disciplinas como la filosofía y su relación con la preparación del hombre para el ministerio. Podemos y debemos considerar la metodología que el hombre ha desarrollado por causa de la luz de la naturaleza, pero al mismo tiempo debemos tener siempre el cuidado de evaluarlas a la luz de la Escritura, porque solo la Escritura es el juez final. Definitivamente, las conclusiones a las que los hombres han llegado en la historia solo sirven para evidenciar la naturaleza caída del hombre. Y la Escritura nos ayuda a entender por qué el hombre piensa así. Las conclusiones de los hombres sin Dios no deben ser una guía para el estudiante de teología, sino una muestra de lo que la Biblia dice con respecto a la condición del hombre. La Escritura debe ser siempre la que interpreta la filosofía de los hombres y la que juzga. Esto incluye tanto sus métodos como sus conclusiones. Si un candidato al ministerio es preparado con este entendimiento, hallará el verdadero valor de las cosas y las mantendrá siempre en su respectivo lugar. Mis hermanos, espero que sea clara cuál es la idea. Estamos diciendo, y en esta clase estamos tratando de plantear el fundamento de la educación o la preparación de un ministro para la obra de Dios. ¿Cuál es ese fundamento? Y hemos dicho y tenemos que repetirlo muy firmemente, solo la Escritura. Pero eso nos lleva a una pregunta, ¿y cómo se relaciona eso con el hecho de que muchos hombres son preparados en psicología, son preparados en consejería, son preparados en diferentes aspectos como filosofía? ¿Cuál es la conexión entre esas ciencias, entre esas ramas, esas disciplinas y el hecho de que la Biblia es el único fundamento? Bueno, hay algunos que han dicho, nosotros no podemos tomar nada de eso porque todo eso es mundano. Y hay otros que han dicho, no, debemos tomarlo todo porque eso nos hace bien, eso es parte de una formación integral. Ninguno de los dos extremos es apropiado. Porque para tener el balance apropiado uno tiene que aprender a hacer dos diferencias. La primera es la diferencia entre lo que tiene que ver con fundamento y utilidad. Cuando hablamos de fundamento, nada más es el fundamento de la preparación de un hombre para el ministerio. Solo la Escritura. El problema con muchos seminarios que tienen esta tendencia liberal
lo que hacen es que los preparan en otras áreas con la misma importancia que los preparan en la Biblia, porque ellos dicen esto es importante también y lo ponen como un fundamento. Eso es pervertir la enseñanza y la preparación de un hombre para el ministerio. Pero por otro lado, cuando nosotros entendemos que la Biblia es el fundamento, entonces tenemos que aprender a distinguir entre lo que significa la utilidad que las otras disciplinas tienen. Y esa utilidad tiene que ver con algo que se puede utilizar para el bien, para crecer, para darle forma a ciertas cosas, no como fundamento, sino como los detalles externos del edificio que estamos construyendo. Y eso es importantísimo entender. Pero hay una segunda diferenciación, y esa es entre metodología y conclusiones. Cuando hablamos de las disciplinas, no estamos hablando, mis hermanos, de las conclusiones, sino de la metodología. Si ustedes reflexionan conmigo, como lo estábamos haciendo el otro día, con respecto a este tema, una de las cosas importantes a las que llegamos a la conclusión es que todas las disciplinas de la tierra no son otra cosa que la observación del hombre de la creación y de la ley de la naturaleza. El hombre tuvo que descubrir que se necesita la medicina. El hombre tuvo que, al analizar la importancia que tiene preservar la vida, porque es una ley moral, ha comenzado a mejorar los métodos. Y entonces no podemos mirar la medicina como un aspecto completamente pagano, mundano o separado de la fe, porque la medicina es el resultado de la observación y de la investigación de las cosas naturales. Ahora, lo mismo pasa cuando hablamos de la filosofía. La filosofía es la observación de los hombres de las cosas que están en la creación y la reflexión de los hombres con respecto a esas cosas. El problema no es la reflexión, porque los hombres pueden hacerlo y es parte de lo que Dios nos dio como su imagen. El problema no es la reflexión, el problema es la conclusión a la que se llega. Y entonces, si tú aprendes a distinguir apropiadamente entre metodología y conclusión, entonces tú vas a poder tener un balance apropiado y no verás no verás como que Satanás estuviera en medio del concepto de decir todo lo que tiene que ver con filosofía es completamente malo. Depende a qué te refieres. Si me estás hablando de a qué conclusión llegó Platón o llegó Aristóteles desde una perspectiva sin Dios, por supuesto que estaban errados. Por supuesto que no podemos tomarlo para interpretar nuestra teología o la Biblia, y por supuesto que la Biblia no es un platonismo cristiano. No, nuestra fe no es algo relacionado o derivado de la filosofía mundana. Es una religión revelada por Dios. Sin embargo, los métodos que se utilizaron para llegar a esas conclusiones los podemos redimir porque son parte de la imagen de Dios. Las conclusiones las tenemos que poner en su lugar y juzgarlas a la luz de la Escritura. Así que el único fundamento es la Escritura, y creemos que hay utilidad en otras ramas, no como fundamento, sino como herramientas que pueden servir para formar externamente lo que nosotros planteamos a través de la educación teológica. Eso me lleva a una segunda cosa en esta clase. Hablemos de la Escritura como el único fundamento de la preparación de un ministro. El fundamento único y suficiente sobre el que debe levantarse la preparación de un hombre para el ministerio es la palabra de Dios. Mira, lo vuelvo a repetir. El fundamento único y suficiente sobre el que debe levantarse la preparación de un hombre para el ministerio es la palabra de Dios. Pero quiero invitarte a considerar conmigo algunas precisiones que debemos hacer al respecto. Podemos decir sin ninguna reserva que somos compañeros de todos aquellos que fundamentan la preparación de los hombres de Dios sobre este mismo fundamento, porque revela su visión sobrenatural y elevada del ministerio pastoral. Todos los que digan que la Escritura es el único fundamento son nuestros compañeros. Sin embargo, aún dentro de las filas de los soldados de nuestro mismo ejército, hay algunas diferencias con respecto a cómo llevar a la práctica esta verdad. Me estoy refiriendo a la forma en la que se encarga la verdad de Dios a otros.
Una de las diferencias esenciales tiene que ver con la pregunta relacionada a qué es lo que se debe enseñar al estudiante primero y cuál es la disciplina más eminente de su formación en la Escritura. De hecho, esto es un asunto complejo muy importante. ¿Qué es lo que se le debería enseñar primero a un estudiante de teología? ¿Se le debería enseñar doctrina primero o primero se le debería enseñar a estudiar la Biblia? Algunos han escogido la teología exegética como su punto de partida, dándole la preeminencia en la formación de los estudiantes. Frases como, oh, no debes introducir doctrina al texto, deja que el texto te dé la doctrina, expresan el anhelo de una pureza, pero que no puede ser consistente en la práctica. Y déjame explicarlo. La razón de la falta de consistencia es que nadie puede vaciar su cabeza para ir a un texto completamente con su mente en blanco. De hecho, ni siquiera quienes enseñan eso pueden hacerlo. Aquí les puse un pie de página donde recordaba, estábamos el otro día, si ustedes vieron la entrevista con respecto a los eventos, la pandemia relacionada con las señales del fin. Y una de las cosas que un hermano decía es, mira, en Apocalipsis 3:10, cuando dice, si tú eres fiel, entonces yo te libraré de la hora que viene sobre los moradores de la tierra. Y uno de ellos decía, no entiendo cómo alguien puede defender el rapto a partir de un texto como este. Y yo le respondí, bueno, yo sí sé. Y todos me regresaron a mirar, ¿cómo tú sí sabes? Claro, si tú crees que existe un rapto, entonces siempre buscarás la manera de verlo a través de todos los textos que lees. ¿Por qué? Porque hay presuposición en nuestra mente. Todo lo que decimos, aún los maestros que enseñan esta línea de que no hay que imponerle doctrina al texto, sino que hay que ver lo que el texto enseña como doctrina. Aún ellos no pueden ser consistentes, porque si tú le preguntas a uno de ellos cómo lee Primera de Tesalonicenses capítulo 4, inmediatamente él va a decir el rapto de la iglesia. Sin embargo, nosotros lo entendemos de una manera distinta y vemos que realmente el rapto de la iglesia no es una doctrina escritural como se lo presenta en el dispensacionalismo. Por lo tanto, aunque se enseñe que hay que llevar la mente en blanco, nadie puede hacerlo. Porque todos tenemos presuposiciones que dirigen nuestro entendimiento de las cosas del mundo. El problema no es tener presuposiciones, sino el problema es tenerlas correctas. Por esa razón, una de las cosas que buscaré probarte por las Escrituras es que con respecto a la preparación del hombre de Dios, el énfasis preeminente de su formación debe ser no solo hablar de la palabra de Dios, sino hablar de la teología de la palabra de Dios o de la teología sistemática o una teología de manera sistemática. Así que, cuando hablamos del fundamento de la preparación del ministro, no solo estamos pronunciando la exclusividad de la palabra de Dios, sino que estamos también refiriéndonos específicamente a una formación confesional, esto es, en una definición específica de la sana doctrina. Además, una de las cosas esenciales con respecto a esta sana doctrina es que trae como consecuencia una vida de piedad. Y vamos a analizar eso. Así que, mis hermanos, lo que voy a hacer en los minutos que nos quedan es considerar el texto de 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2. Solamente quiero saber que está clara la idea de lo que quiero probar delante de ustedes. Nuestra clase se llama el fundamento de la preparación del ministro. ¿Cuál es ese fundamento? La respuesta clara es la palabra de Dios y solo ella. Pero mi punto, mi tesis a enseñarles el día de hoy es que no solamente se trata de la palabra de Dios en un sentido general, porque muchos han planteado enseñar la palabra de Dios desde diferentes perspectivas. Una de las líneas conocidas es enseñarlo desde el exégesis, lo cual es completamente correcto y creo definitivamente, es evidente la importancia que tiene aprender a estudiar la Biblia, si no, no podríamos ser ministros del Evangelio. Pero creo también,
y lo vamos a probar a través de este texto conocido, el hecho de que la forma de preparar a esos hombres debe ser no solamente en la palabra de Dios, sino en lo que la palabra de Dios confiesa o la doctrina que la palabra de Dios presenta de manera sistemática. Así que no es exégesis lo primero es teología sistemática. ¿Por qué? Porque necesitas tener presuposiciones correctas para poder interpretar la Biblia correctamente. Esto es como un círculo que todo el tiempo se mantiene conectado. Yo estudio doctrina y entonces después veo la Biblia para ver si esa doctrina es correcta. Y entonces, de esa manera te mantienes en un círculo seguro, siempre comprobando si lo que crees es verdad y estudiando la Biblia en base a lo que crees. Ese tipo de entendimiento es lo que creemos que es la forma correcta de entrenar a los hombres para el ministerio. Claros en la sana doctrina y luego enseñarles a estudiar la Biblia para que puedan comprobar la sana doctrina. Así que vamos a considerar entonces el día de hoy y 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2. 2 Timoteo 2:2 dice lo siguiente: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En este versículo, Pablo está dando un encargo sublime, y ese encargo es la elección y preparación de hombres para el ministerio. En este texto encontramos tres cosas fundamentales de este encargo. Número 1, su contenido definido. Número 2, su carácter distintivo. Y número 3, sus candidatos competentes. Número 1, su contenido definido. Número 2, su carácter distintivo. Y número 3, sus candidatos competentes. Quiero que consideremos entonces, sobre todo, lo que tiene que ver con el contenido definido de este encargo. Lo otro simplemente lo voy a citar y lo van a tener en sus apuntes para que puedan después estudiarlo. Pero lo que nos interesa fundamentalmente es su contenido definido. La primera característica que encontramos con respecto a este excelso mandato de tener que formar hombres para el ministerio es: y aquello que oíste de mí ante muchos testigos. Las palabras de Pablo lo delimitan y definen, dejando por sentado que el entrenamiento no debe ser llevado a cabo bajo ninguna otra consideración que no sea este lineamiento. Y ese lineamiento tiene que ver con el contenido que se menciona en otros lugares, el depósito que Pablo había recibido y que ahora estaba poniendo sobre los hombros de Timoteo. Lo que has oído de mí, eso encarga a hombres fieles. Lo que has oído de mí. El concepto de lo que has oído de mí es lo que Pablo enseñó. Muy probablemente esto es parte de la enseñanza pública que Pablo daba y que Timoteo había escuchado. El punto es algo concreto, definido en otros textos llamado como el depósito. Ahora, hablemos en primer lugar de la identidad de este contenido definido. La expresión aquello que oíste de mí es una referencia a la doctrina o enseñanza que Timoteo había oído o recibido de parte de Pablo. Y luego la expresión ante muchos testigos nos muestra el aspecto público de esta enseñanza, la cual había sido proclamada por Pablo en presencia de otros hombres, posiblemente los ancianos de la iglesia. Este depósito no es algo que se originó en Pablo, sino que él también lo recibió de parte de Dios y fue constituido como predicador de esta verdad. Este depósito es la enseñanza apostólica, la cual fue dada por el Espíritu Santo conforme a la promesa del Señor y proclamada por los apóstoles del Señor, tanto en cartas y libros como en predicaciones públicas de la palabra. En un sentido limitado, esta enseñanza apostólica es una referencia al Evangelio. Sin embargo, en el contexto de este pasaje y de muchos más, la enseñanza apostólica o el depósito que Timoteo tenía que guardar para la enseñanza de otros hombres era
la enseñanza apostólica que establecía el cuerpo de doctrina que la iglesia debía defender y proclamar. Lo que has oído de mí no es una expresión sin forma, sino es algo concreto. Lo que has oído de mí, esto encarga. La forma de preparar a los hombres para el ministerio es la forma de tomar lo recibido y entregárselo a ellos para que ellos lo puedan llevar y proclamarlo a otros también. Es algo concreto, es algo especificado, no es una generalidad, no es solo la Biblia. Es la Biblia, pero en su enseñanza. Y ustedes han escuchado mi enseñanza de 1 Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 16, en donde planteo con mucha claridad lo que Pablo dice aquí. Pablo expresa muy claramente este tema. Y este es el misterio que ha sido revelado. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, recibido en el cielo. Son definiciones concretas de una confesión de fe. No es solo la Biblia, es el depósito de la verdad que la Biblia contiene. Ahora, después de ver la identidad, quisiera que veamos brevemente la importancia. La importancia que tiene este depósito del cual está hablando Pablo es evidente porque es central en la carta que Pablo le está escribiendo a Timoteo y es central en las cartas pastorales. Por ejemplo, mira conmigo en 2 Timoteo 1:13, Pablo le manda a guardar la forma de lo que había recibido. La forma de lo que había recibido. La palabra forma es la traducción de un vocablo griego, el cual es usado en 1 Timoteo 1:16, en donde el apóstol dice que él era el ejemplo o prototipo de todos aquellos que serían perdonados. En otras palabras, lo que se ha hecho conmigo, también puede hacérselo contigo. Cuando él dice que es palabra digna de ser recibida por todos, que el Señor murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es la idea. La palabra tiene un uso similar en 2 Timoteo 1:13, donde Pablo le dice a Timoteo que guarde la forma o el esbozo que él ha hecho para Timoteo en lo que respecta al depósito que ahora está en sus manos y que ahora también tiene la responsabilidad de proclamar y transmitir a otros hombres fieles. En otras palabras, el mandato es: guarda íntegramente el depósito que has recibido. Así es como se ve la conexión entre lo que Pablo está diciendo a Timoteo, en este 2 Timoteo 2:2, y el hecho de que le pide que guarde la forma de las sanas palabras. Pero también se manda a que tengamos que buscar ser obreros fieles que proclaman con fidelidad lo que han oído. En 2 Timoteo 2:15 nosotros encontramos que dice que no debemos caer en discusión de palabras y tenemos que rechazar razonamientos lógicos. Aquí este concepto de razonamientos lógicos, ¿a qué creen ustedes que se refiere? ¿Metodología o conclusiones? Evidentemente Pablo está hablando de las conclusiones de los paganos al reflexionar y llegar a conclusiones incorrectas. Pero también dice que debemos corregir tiernamente a los que se oponen. Por lo tanto, el mandato es proclamar fielmente el depósito que había recibido. Pero luego también Pablo le manda a persistir en lo que ha oído. El mandato es persistir diligentemente en guardar aquellas palabras que ha recibido. Y más adelante en 2 Timoteo 4:2 le manda a predicar lo que había oído. El mandato es predicar diligentemente. Fíjense todas las cosas claves que encontramos aquí. ¿Cuál es la importancia de este contenido definido que Pablo le da a Timoteo? Bueno, la importancia es tan grande que se manda a tener que guardarla íntegramente, a encargársela a hombres, a tener que proclamarla fielmente, a tener que persistir diligentemente y tener que predicarla también diligentemente. Pero ¿cuál es la implicación? La identidad e importancia de este depósito o de aquello que oíste de mí, que dice Pablo, nos lleva naturalmente a la siguiente implicación.
presentada en diferentes líneas de argumentación. Lo quiero presentar en forma de un argumento que va creciendo. Mi primer punto es: este depósito apostólico necesariamente debe ser algo concreto y conocible. Si no fuera así, ¿cómo guardarlo o encargarlo a otros? La doctrina apostólica define la doctrina de la iglesia cristiana y se encuentra grabada en la palabra de Dios, la cual constituye el registro apostólico. Lo primero que tenemos que pensar es, si Pablo dice, lo que has oído de mí, esto enséñalo a hombres fieles, lo primero que tiene que estar en la mente es, ese depósito que Pablo pide que se lo pase a otros hombres, debe ser algo concreto y conocible. Pero ¿qué más podríamos decir? Debido a que la Escritura es el registro apostólico y en ella se encuentra la doctrina apostólica o el depósito del que Pablo está hablando, es la responsabilidad de la iglesia el tener que indagar en ella con el propósito de obtener una expresión concreta de esa fe. Así que el detalle es este: si el depósito es algo concreto y el depósito se encuentra en la Biblia, porque esa es la revelación de Dios, entonces si la iglesia recibe la responsabilidad de tener que tomar ese depósito y enseñarlo, defenderlo y protegerlo, entonces la iglesia tiene la responsabilidad de tener que formar confesiones de fe o credos o declaraciones doctrinales que expresen en qué consiste ese depósito. Otra vez, Pablo dice, dáselo a hombres fieles. Ese dáselo implica algo concreto. Eso concreto está en la Biblia. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de tener que definir qué es eso concreto. Las confesiones de fe y los credos son el intento que la iglesia ha hecho por definir el depósito apostólico. Por lo tanto, lo que los pastores deben encargar y compartir con otros está perfectamente limitado y especificado en este texto, la enseñanza apostólica. Y eso nos sugiere la gran importancia de entrenar hombres bajo una enseñanza confesional. ¿Por qué debemos enseñar y entrenar a hombres en teología sistemática? ¿Por qué cuando hablamos del fundamento de la preparación de hombres para el ministerio, no estamos hablando de exégesis o de cosas así, sino primariamente de teología sistemática? La exégesis y eso es fundamental también, pero no es lo primero. Lo primero es teología sistemática. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Encarga esto que has oído de mí. Claro, es la explicación de textos. Claro, es la explicación de cómo usar la Biblia, pero bajo una enseñanza determinada, bajo presuposiciones establecidas, que él tenía la responsabilidad de, así como lo escuchó, pasarlo. Por lo tanto, el entrenamiento de hombres para el ministerio es un entrenamiento que debe ser concreto, basado en el registro apostólico, especificado a través de una confesión de fe y enseñado a hombres. Mis hermanos, el enseñarles a ustedes desde la perspectiva de una confesión de fe no es simplemente un asunto porque es característico de nuestra iglesia, porque somos una iglesia confesional. No, es porque creo firmemente en la importancia de enseñar el depósito que hemos oído de Pablo a través de Timoteo a través de la iglesia y de la iglesia a través de los credos y confesiones. Por eso creemos en la importancia de una enseñanza confesional. Por eso creemos en lo fundamental de aprender a mirar la formación de un hombre de Dios sobre un entendimiento correcto, con las presuposiciones correctas, y luego darle todas las herramientas para que pueda comprobar y siempre volver a la Escritura. Pero mi énfasis y mi punto el día de hoy entonces es que el fundamento de la preparación de un hombre de Dios es la teología sistemática. Todo el resto de la enciclopedia y la teología, pero primariamente y primero la teología sistemática. Los estudiantes, ustedes, tienen que tener lineamientos, tienen que tener ideas protectoras que protejan su mente de una falsa doctrina. Y luego,
con una hipótesis establecida, como hablamos en nuestra clase de metodología, ir a la fuente y comprobar si la hipótesis aprendida es correcta o no. Pero es mi responsabilidad y la responsabilidad de Taylor y la responsabilidad de los que los entrenamos en la fe, el tener que enseñarles la hipótesis que creemos que Dios nos da en su palabra sobre cada uno de los aspectos doctrinales. Así que esa hipótesis, ese planteamiento, primero se los vamos a enseñar y luego ustedes tienen la responsabilidad de tener que comprobarlo con las Escrituras. Creo que en eso se basa la enseñanza. Creo que así es como tenemos que entrenar a hombres para el ministerio. Y esa es la base fundamental de nuestra fe con respecto a eso. Así que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con nuestra clase, anhelando que haya sido clara la idea de cuál es el fundamento de la preparación de un hombre para el ministerio. Es solo la Escritura, sin descartar como parte de la utilidad que tiene la metodología humana. Sin embargo, esa metodología tiene que ser revisada a la luz de las Escrituras. Pero por otro lado, cuando hablamos de que la Escritura es el fundamento, no solamente hablamos de el fundamento como la Escritura en general, ella es el fundamento, pero creemos que el fundamento de la preparación es la teología sistemática. Ese es el esqueleto, la forma, la clave para entender apropiadamente cómo entrenar a hombres para que ellos puedan llevar la palabra a la misma vez. Quiero agradecerles muchísimo por haber escuchado con atención esta clase y anhelo que haya sido de bendición y de ánimo y que esto nos dé un poco más de luz y de claridad sobre lo que seguiremos estudiando. Que Dios les bendiga a todos. Reciban un abrazo grande.